Ayer, en tu sueño, ocurrió algo extraño. Te viste sentado en la cocina, en la mañana, con un panqueque recién hecho frente a ti. Y junto a esa imagen cotidiana apareció una secuencia de números, nítida, como si alguien la hubiera susurrado en tu oído. Despertaste con esa sensación extraña que dejan los sueños demasiado vívidos. Y lo curioso fue que al bajar a desayunar, tu madre realmente había preparado panqueques. El detalle coincidía con una precisión inquietante. El panqueque de la mesa era idéntico al del sueño, y de inmediato te estremeciste. ¿Será posible que lo soñé antes de que pasara? Recordaste los números y pensaste que quizá eran una señal de buena suerte. Los llevaste contigo al kiosco de la esquina y compraste algunos boletos de lotería. El resultado fue decepcionante. No ganaste nada. Una semana después, repetiste la jugada. El desenlace fue el mismo. Ningún premio. Pero aquella coincidencia inicial ya había sembrado la semilla de la duda, y poco a poco comenzaste a preguntarte, ¿por qué soñé con algo que luego ocurrió? ¿Qué significan esos números? ¿Acaso los sueños son una puerta al futuro? ¿O son fragmentos de una memoria más antigua, recuerdos de una vida anterior? ¿O quizá la ciencia tenga una explicación que yo aún no conozco? Con esa inquietud en el pecho, empezaste a buscar respuestas. Los libros antiguos parecían llamarte desde las estanterías polvorientas de la biblioteca. Descubriste que, desde hace miles de años, los sueños han sido considerados más que simples imágenes del inconsciente. Eran vistos como oráculos del mañana. Leíste que en la antigua Mesopotamia los reyes consultaban a intérpretes antes de tomar decisiones de guerra, porque creían que los dioses enviaban advertencias a través de visiones nocturnas. En Egipto, los templos tenían salas dedicadas exclusivamente a soñar. Los sacerdotes dormían allí, esperando que una revelación guiara a todo un pueblo, y entonces encontraste relatos más cercanos. Abraham Lincoln, días antes de ser asesinado, soñó que caminaba por la Casa Blanca y veía un ataúd cubierto de luto. Cuando preguntaba a quién había muerto, una voz respondía: el presidente. Años después, aquel sueño quedó registrado como una de las visiones más escalofriantes de la historia política. No era el único. Antes de que el Titanic se hundiera, decenas de personas afirmaron haber soñado con naufragios, con barcos devorados por el mar. Algunos incluso cancelaron sus viajes por esas premoniciones. Y en épocas más recientes, cientos de testimonios recogidos tras el 11 de septiembre narraban cómo muchos soñaron con humo, aviones y torres derrumbándose días antes del ataque. Todo aquello te hizo detenerte. Si tantas personas a lo largo de la historia habían vivido algo parecido, ¿acaso tu sueño con el panqueque y la secuencia de números era parte de esa misma corriente? Una advertencia, un guiño del destino, un mensaje que se asomaba antes de tiempo. Algunos investigadores modernos
Llaman a esto precognición, la posibilidad de percibir fragmentos del futuro a través de sueños. Teorías audaces aseguran que, en estado onírico, la mente puede escapar de la línea del tiempo y mirar unos segundos más adelante, como quien se asoma por la rendija de una puerta entreabierta. La idea te obsesionó. Tal vez esos números que aún resonaban en tu memoria eran, de alguna manera, un aviso de lo que vendría. No sabías cuándo, no sabías cómo, pero la sensación de que el sueño había abierto una ventana hacia el futuro se volvió cada vez más intensa. Y fue entonces cuando comprendiste que tu viaje apenas comenzaba. Con el tiempo, comprendiste que no todos coincidían en llamar a los sueños visiones del futuro. En tu búsqueda encontraste otra corriente fascinante, la idea de que lo que vemos al dormir no son profecías, sino fragmentos de vidas anteriores que resurgen como ecos en la mente. Al leer testimonios, te sorprendió descubrir historias de niños pequeños que, sin haber viajado jamás, describían aldeas remotas, nombres de desconocidos, detalles de batallas olvidadas. En muchos casos, los investigadores confirmaron que esos lugares y esos nombres realmente existían. ¿De dónde provenía tal conocimiento, sino de un recuerdo que había sobrevivido a la muerte? Entonces recordaste tus propios sueños, no solo aquel del panqueque, sino otros, más antiguos, rostros que no sabías identificar, calles empedradas que parecían de otra época, escenarios bélicos que nunca viviste. Quizá, pensaste, tu mente estaba guardando huellas de algo que no te pertenecía en esta vida, pero sí en otra. En la tradición tibetana, por ejemplo, los monjes hablan de los sueños como puentes hacia el bardo, el estado intermedio entre una vida y otra. Allí, el alma conserva memorias y en ciertas noches esas memorias se filtran en forma de visiones. Para los pueblos indígenas de América, soñar era dialogar con los ancestros. Para los chamanes amazónicos, era entrar en el tejido mismo de las existencias, que se repiten como espirales. La ciencia ortodoxa, por supuesto, lo llama imaginación. Habla de una mezcla de recuerdos, películas, lecturas y deseos. Pero en lo profundo de ti sentías que no todo podía reducirse a explicaciones tan frías. ¿Cómo negar la sensación de reconocimiento que a veces surge en un sueño? Esa certeza de haber estado allí, en un lugar o en una piel que no es la tuya. Quizá el panqueque y los números no fueran un mensaje del futuro, sino un recuerdo de otra vida disfrazado de cotidianidad. Quizá en otro tiempo, en otra casa, ya habías desayunado lo mismo y ya habías visto esa secuencia. Tal vez tu inconsciente simplemente lo dejó escapar, como una grieta que permite vislumbrar lo que alguna vez fuiste. La pregunta quedó flotando. ¿Y si los sueños no predicen, sino que recuerdan? ¿Y si tu búsqueda de significado te estaba conduciendo no hacia adelante, sino hacia atrás, a un lugar donde la memoria no se mide en años, sino en siglos? Después de leer sobre profecías y vidas pasadas, decidiste dar un paso hacia el otro extremo, el de la ciencia.
Querías saber qué decía la investigación moderna sobre esas imágenes nocturnas que parecían guiarte. Descubriste que para Freud los sueños eran el lenguaje cifrado del deseo. Aquello que no podías expresar en la vigilia, lo hacías en la penumbra del inconsciente. Jung, en cambio, fue más allá. Veía en los sueños símbolos universales que conectaban a todos los seres humanos con un archivo compartido, una memoria colectiva que él llamó inconsciente colectivo. La neurociencia actual habla de ondas cerebrales, de neuronas que se disparan en patrones extraños durante la fase REM. Según los investigadores, soñar es una manera de organizar recuerdos, procesar emociones, ensayar soluciones para los problemas del día. En otras palabras, un laboratorio secreto en tu cabeza. Y sin embargo, incluso los científicos más rigurosos se topan con un muro, porque hay sueños que no encajan, sueños que anuncian desgracias con precisión, sueños que recuerdan lugares nunca visitados, sueños que generan invenciones brillantes como la estructura del benceno o la máquina de coser. ¿Cómo reducir todo eso a impulsos eléctricos y sinapsis? Algunos estudiosos más atrevidos hablan de que, en estado de sueño, el cerebro logra predecir al procesar señales diminutas del entorno. Olores, sonidos, cambios de comportamiento en otros. Sería como una computadora que calcula escenarios futuros. Pero esa explicación tampoco logra convencer del todo. Lo cierto es que mientras más leías, más comprendías que la ciencia aún no tiene una respuesta definitiva. Puede describir lo que pasa en el cerebro, pero no el porqué de los sueños que cambian destinos. El misterio sigue intacto, como un archivo encriptado que nadie ha descifrado. Y allí estabas tú, atrapado entre tres visiones: el sueño como oráculo, el sueño como memoria de otra vida y el sueño como experimento biológico. Ninguna respuesta te daba paz, solo una certeza. El enigma de tu secuencia de números seguía latiendo, esperando a ser resuelto. Podías creer en la ciencia, en sus explicaciones sobre sinapsis y ondas cerebrales, pero la secuencia de números seguía latiendo en tu memoria como un eco persistente. No importaba cuántas veces te dijeras que era simple coincidencia. Dentro de ti había una voz suave que repetía: búscalos, no los ignores. Una noche, vencido por la curiosidad, decidiste escribir esa serie en el buscador. La pantalla arrojó un resultado inesperado, tan específico que tuviste que detenerte a leerlo 2 veces. No era lo que habías imaginado, no tenía nada que ver con riqueza instantánea, pero su significado fue suficiente para arrancarte una sonrisa. En silencio, comprendiste que aquellos números tenían un valor personal, casi íntimo. Desde ese día se convirtieron en tu contraseña, el código secreto con el que desbloqueabas tu teléfono y tus cuentas, como un pequeño ritual privado. Pasaron los meses. El hábito se volvió rutina. Cada vez que cruzabas frente al kiosco, comprabas un boleto con ese número, más por costumbre que por esperanza. Lo hacías sin expectativas, como quien riega una planta seca sabiendo que no florecerá.
hasta que un día cualquiera, 2 años después, sentado en una cafetería, mientras veías las noticias en la televisión, recibiste una llamada. La voz al otro lado sonó formal, casi aburrida, pero las palabras te sacudieron por dentro. Señor, su boleto ha resultado ganador de un premio de consolación de $1000. Guardaste silencio un instante y después reíste, no por la cantidad, sino por la ironía. Aquella secuencia de números no te había hecho rico, pero te había acompañado como un hilo invisible entre tus sueños y tu vida. Esa misma noche invitaste a tu familia a cenar y, al alzar la copa, pensaste que los sueños no siempre traen respuestas grandiosas. A veces solo buscan recordarnos que el misterio existe y que en los detalles más simples, un panqueque, un número, una llamada inesperada, late todavía la magia del destino.